nosotros nos tocó analizar el capítulo 31, 32 y 33 de la obra Didáctica Magna de Juan Amos Comenius. Para comenzar, el capítulo 31 se llamará De la Academia y básicamente en él se van a presentar ciertas pautas por las cuales a través de ellas se va a lograr llegar a una academia exitosa. En primer lugar, se deben hacer estudios universales, es decir, que se deben estudiar tanto letras como ciencias humanas, además de que se deben seguir procedimientos fáciles y seguros para que los alumnos logren adquirir el conocimiento. Es importante que los profesores sean sabios para que logren transmitir a sus alumnos el conocimiento, y uno de los puntos más importantes que se trabaja en este capítulo es la inclinación natural y la vocación. Comenius plantea que cada persona cuando nace tiene cierta inclinación natural, es decir, que es mejor, por decirlo así, para algún tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas que son mejores para la música o la poesía y otras personas que son mejores en la medicina y en las letras. Él dice que hay que prestar especial atención a este tipo de cosas, ya que a veces las personas pecan dedicándose o estudiando a cosas que no son de su agrado o no tienen facilidad solamente por obligación y no por vocación. Entonces de esto no recibirán mérito alguno y siempre terminarán siendo mejor en cualquier cosa en vez de la profesión a la que se dedicaron. Para esto es importante, según Comenius, que luego de que terminen la escuela clásica, los directores de las mismas hagan una especie de prueba o examen para que las personas logren saber si son aptas para entrar a la academia o si se deberían dedicar a otro tipo de cosas. Además de esta prueba se va a poder saber que quienes entran a la academia son alumnos honestos, es decir, que de verdad van a trabajar, y no alumnos falsos, como dice él, que son aquellos que solo irán ahí por ocio y que solamente servirán de mal ejemplo para sus compañeros. Después mismo en el capítulo 31 vamos a trabajar, o sea, lo que planteaba Comenius, que era la teoría y la práctica. En la teoría se plantea, primero que nada, tener un orden siempre y cuando sea ejecutado por el profesor, quien va a ser el presidente de la clase. Para esto, el profesor, que es el presidente, va a plantear una idea y el alumno, el discípulo, como él lo mencionaba, lo que va a hacer es argumentar y ejecutar varios debates en base a esa idea. ¿Para qué es importante esto? Para que en la práctica se dé lo que es una fundamentación clara y una argumentación precisa de lo que es el conocimiento adquirido, tanto por el alumno como el profesor, ya que ambos pueden aprender el uno del otro. Comenius lo que quería también era que a través de la sabiduría y el conocimiento no se ejecutara un modo o una forma de aprender solamente por memoria, sino que en base a estos debates se pueda plantear ideas distintas y que todos adquieran un conocimiento en base a sus compañeros también, claramente argumentando con fundamento lo que es el aprendizaje que tenía en ese momento. Después pasamos al capítulo 32. En el capítulo 32 se llama Del orden general de las escuelas, perfectamente guardado. En este capítulo Comenius va a estar realizando una comparación todo el tiempo entre la tipografía y la didacografía, que esto sería el nuevo método que él quiere aplicar. Él le va a colocar este nombre. Comenius va a plantear lo que era la tipografía, que antiguamente los libros se copiaban a mano, es decir, a pluma, eran copiados por jóvenes, y luego llega la tipografía, que consistía que a través de tipos, que eran sellos de letras, se iban como imprimiendo los libros. Este método era mucho más eficaz, ya que los libros eran similares entre sí, no tenían errores y se tardaba menos corrigiéndolos, y dos personas podían hacer muchos más ejemplares que 200 jóvenes copiando a pluma. Él plantea este método y lo compara con la didacografía, ya que dice que este método cuando llega da miedo y que la gente no sabe si se va a utilizar, además de que parece difícil, pero luego que se empieza a emplear se dan cuenta que tiene muchas más ventajas y es más fácil. Lo mismo va a pasar con el nuevo método de enseñanza que él plantea. Al principio va a asustar un poco, pero luego se van a ver los resultados que este da, por lo tanto se va a comenzar a aplicar. Por ejemplo, él plantea que con este nuevo método menos preceptores le van a lograr a enseñar a más alumnos, y además que estos alumnos van a adquirir de verdad este conocimiento. Nosotros nos pareció importante destacar cuáles serían las partes fundamentales de la tipografía para que Mayra después las pueda comparar con la didacografía. En la tipografía era esencial que estuviera presente el papel,
el tipo, que sería el sello de la letra, la tinta y la prensa. Y luego se debía seguir cierto procedimiento para lograr que esto tuviera un resultado eficaz. La didacografía, que lo que él plantea, que Comenio plantea en ese momento, es muy parecido a lo que hoy estamos ejecutando, que es la didáctica. En este caso quisimos comparar la tipografía con la didacografía. En la didacografía plantea lo que son el papel, la tinta y el sello. El sello corresponde a lo que son los libros para poder aprender. Lo que es la tinta corresponde a la voz del profesor. Después el papel serían los discípulos y en ellos engloban lo que es el marco del conocimiento de aprendizaje. Después pasamos al capítulo 33. El capítulo 33 será el último capítulo de esta obra y en él se presentarán los requisitos para comenzar la práctica de este método. Comenio realizará una suerte de síntesis en la cual en este capítulo se irá dirigiendo a personas como los padres, los preceptores, los eruditos, los que gobiernan y incluso el propio Dios. Y a ellos les irá explicando que la importancia de que este método se comience a aplicar porque va a tener ciertas ventajas y va a ser mucho mejor a la hora de aplicarlo. Para esto nosotros extraímos 3 requisitos básicos que se plantean en este capítulo y es importante que estén presentes para que la academia y este nuevo método sea aplicado. El primer requisito es el preceptor aptos para desarrollar la tarea de enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sea en un aula o en una institución es muy importante que el preceptor esté preparado para desempeñar las tareas y ejecutar en los discípulos lo que es la guía tanto en las instituciones como el aula. Es muy importante para esto ya que se va a encontrar con un montón de discípulos y personas que piensan o tienen distintos tipos de aprendizaje o nivel de aprender. El segundo requisito sería el acceso a las fuentes de información. En este caso esas fuentes serían los libros. Por eso Comenio plantea que es importante que los alumnos tengan acceso a bibliotecas, las cuales estén compuestas de variados autores, ya que a lo largo del libro se fue planteando que muchos alumnos a veces tienen dificultades para comprender solamente un autor y siempre es mejor que tengan ciertos puntos de vista diferentes acerca de un tema. Por esto es esencial que tengan varios autores en la biblioteca para poder ir comprendiendo mejor el tema. Y para culminar, el último requisito que a nosotros nos parece importante resaltar, y no solamente se demuestra en este capítulo, sino en todo el libro, es que todas las personas o la población debe tener derecho a la educación. Comenio planteaba que toda persona que quiera entrar a la academia o quiera tener educación debe tener este derecho. Por ejemplo, en una parte del capítulo 32, él plantea que se deben hacer sumarios o resúmenes de los libros, ya que hay personas pobres que no pueden acceder a ellos y sería importante que puedan acceder a estos resúmenes para lograr tener el conocimiento. Lo importante que vamos a marcar en el cierre y la culminación de lo que es el libro de Comenio de Didáctica Magna es que es muy importante que el alumno, o sea el discípulo, tenga un buen comienzo de nutrición en lo que es su enseñanza para el conocimiento que va adquiriendo a lo largo de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 3 puntos muy importantes que tenemos que destacar. Lo que es el ejercicio, la buena alimentación y también los requisitos para poder aprender. Los requisitos para poder aprender van de la mano de lo que es un buen profesor, preceptor y también los materiales que corresponden a ello. Lo que es una buena alimentación es muy importante ya que es una base principal y primordial para lo que es la forma de aprender y tener en nosotros una nutrición muy buena como lo es en las plantas, por ejemplo, que nos compara mucho con la naturaleza.